Listo, entonces, como menciona la diapositiva, vamos a comenzar con lo que es una definición de lo que es biomecánica. Entonces, ¿qué es la biomecánica? La biomecánica va a ser una disciplina científica que va a estudiar las estructuras de carácter mecánico de los seres vivos, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser esas estructuras de carácter mecánico? Principalmente vamos a tener tres. En primer lugar, vamos a encontrar lo que son los músculos, los huesos y la unión entre los huesos que vendrían a ser las articulaciones. Entonces, estas tres estructuras que vemos aquí van a ser el objeto de estudio de la biomecánica, que vendría a ser también una disciplina científica. Sin embargo, la biomecánica no actúa por sí sola, sino que se va a apoyar en otras ciencias biomédicas, como por ejemplo ingeniería, puede ser también lo que es anatomía, fisiología y entre otras ciencias que vamos a encontrar, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder entender mucho mejor lo que es el funcionamiento del cuerpo humano y de esta manera poder determinar qué patologías van a afectarlas y por supuesto, brindar soluciones, ¿no? Entonces, la biomecánica va a apoyarse en otras ciencias biomédicas. Por ejemplo, tenemos lo que es la ingeniería biomédica, que es una carrera no tan nueva, pero no tiene muchos años en las universidades. Y esta carrera, más que todo, centra los conceptos de mecánica y eh, la medicina. Mejor dicho, la ingeniería y la medicina. Y de esta manera va a estudiar también lo que es la biomecánica, ¿no? Entonces, no se olviden, la biomecánica va a estudiar aquellas estructuras de carácter mecánico que vamos a tener en nuestro organismo. ¿Cuáles son? Músculos, huesos y articulaciones. Ahora, las subdisciplinas de la biomecánica vamos a tener que son tres. En primer lugar tenemos lo que es la biomecánica médica, en segundo lugar la biomecánica deportiva y en tercer lugar la biomecánica ocupacional. Entonces vamos a hablar a grosso modo de cada una de ellas, ¿no? Entonces, la biomecánica médica, como menciona la diapositiva, evalúa las patologías que afectan al cuerpo humano con el fin de generar soluciones. Entonces aquí tenemos un ejemplo de este joven. Este joven, como vemos, ha perdido ambos miembros inferiores, ya sea a causa de algún traumatismo o alguna complicación de alguna enfermedad subyacente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca la biomecánica médica? Como no tenemos la tecnología suficiente como para poder regenerar todo un miembro, la biomecánica médica va a buscar poder generar ciertas soluciones. En este caso, sabemos que si esta persona no tuviera los recursos necesarios para poder comprar esto, que son las prótesis, entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener que usar una silla de ruedas y esto le va a quitar cierto grado de independencia porque va a tener que estar sujeto ante el cuidado de algún familiar o alguna persona, ¿no? Entonces, lo que busca la biomecánica médica es poder generar una solución que, si bien no se puede regenerar todo el miembro porque no tenemos aún la tecnología necesaria, lo que busca es poder brindarle ese grado de independencia a este joven para que pueda continuar con su vida cotidiana, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? A través de las prótesis. Entonces, ese va a ser el objetivo de la biomecánica médica, poder evaluar las patologías y generar soluciones. En el caso de la biomecánica deportiva, esta va a buscar mejorar el rendimiento en las prácticas deportivas con técnicas de entrenamiento y diseño de complementos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, seguramente ustedes o algunos amigos van constantemente a lo que es el gimnasio y habrán escuchado que dicen, hoy día me toca pierna, mañana me toca brazos, pasado me toca pecho y así sucesivamente. Lo que ocurre es que estos días van a realizar ciertas técnicas de entrenamiento, ciertos ejercicios que van a trabajar específicamente ciertos grupos musculares para así poder tener un desarrollo de estos músculos. Entonces, en el caso de brazos, van a hacer ejercicios para trabajar específicamente el tríceps, el bíceps, ¿no? Si hacen piernas, pueden ser el cuádriceps, y si hacen abdomen, pueden ser los famosos cocos, ¿no? Que vendrían a ser los músculos rectoabdominales. Y si es el caso del pecho, serían los músculos pectorales, ¿no? Entonces, estas técnicas de entrenamiento van a estar diseñadas justamente para poder trabajar estos grupos musculares y de esta manera desarrollar el músculo.
Pero la biomecánica deportiva no solo se va a basar en las técnicas o ejercicios de entrenamiento, sino que también vamos a tener los que son el diseño de complementos. El diseño de complementos, ¿qué quiere decir? Todos aquellos artículos que nos ayuden a poder realizar un mejor rendimiento en nuestras prácticas deportivas, también va a ser el objetivo de la biomecánica deportiva. Por ejemplo, no es lo mismo realizar eh, ejercicios en tu hogar, en tu casa, que realizarlos en un gimnasio, ¿no? Claramente vas a trabajar, vas a desarrollar estos músculos si lo haces en tu casa, pero este rendimiento podría realizarse de una manera más óptima si utilizas ciertos artículos especializados, ¿no? Como las máquinas que podemos encontrar en los gimnasios. Y finalmente tenemos la última subdisciplina de la biomecánica, que vendría a ser lo que es la biomecánica ocupacional. Esta biomecánica ocupacional va a estudiar la interacción del cuerpo con los elementos con los que se relaciona, ya sea en el trabajo o en el hogar, para adaptarlos a sus necesidades. Entonces aquí vamos a hablar un poco de lo que es la ergonomía. Desde que comenzaron las clases virtuales, nosotros hemos pasado bastante tiempo tras una computadora, una laptop, y bueno, en mi caso, a principios de las clases, no tenía lo que era una silla especial, ¿no? Simplemente utilizaba lo que era una silla, pero con un respaldar recto. En cambio, como vemos aquí, tenemos que esta silla tiene como una curvatura y vamos a ver por qué esta silla es una silla ergonómica, porque va a estar diseñada de tal manera que adapte justamente nuestro cuerpo con el entorno. Y para ello vamos a ver la siguiente diapositiva, para poder entender un poco mejor por qué están diseñadas así estas sillas ergonómicas. Entonces, vamos a hablar acerca de la columna vertebral. La columna vertebral va a estar compuesta por 33 vértebras en la columna vertebral. ¿Qué va a hacer? Va a brindar soporte a nuestro organismo, ¿no? Entonces, vamos a tener 33 vértebras que van a estar distribuidas en 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras fusionadas, que vendría a ser el sacro, y 4 vértebras coxígeas fusionadas, que vendría a ser el coxis. Entonces, nuestra columna vertebral va a tener ciertas curvas, que son curvas fisiológicas, que se va a conocer como cifosis y lordosis. Entonces, estas curvas van a servir para poder descomponer todas las fuerzas alrededor de toda la columna y que de esta manera no se concentre en un solo punto. Entonces, tenemos lo que es la cifosis, que vendría a ser una curvatura más o menos formando una convexidad. Tenemos una cifosis dorsal, que vendría a ser una curvatura, como si estuviera dando una concavidad, y una lordosis lumbar también, ¿no? Entonces, estas curvas, que son curvas fisiológicas, van a descomponer la transmisión de las fuerzas alrededor de toda la columna y que de esta manera no se concentre en un solo punto, porque si se concentra en un solo punto, ¿qué va a pasar? Van a comenzar con los dolores. En el caso de las clases virtuales que hemos estado sentados por mucho tiempo y no tenemos una silla especial para poder adaptar nuestro cuerpo a nuestro entorno, ¿qué va a pasar? Vamos a tener dolores, ¿no? Específicamente, el más conocido vendría a ser la lumbalgia. Entonces, para ello justamente son estas sillas ergonómicas que tratan de mimetizar las curvas fisiológicas, ¿no? Entonces aquí vemos que esta silla está como que haciendo una curva para poder adaptar o mimetizar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces estas sillas ergonómicas, sillas ergonómicas, van a tener un refuerzo lumbar a nivel de L2 a L4. Entonces, este refuerzo lumbar en L2, L4 va a permitir que las fuerzas ya no se concentren a este nivel y así poder evitar ciertos dolores como la lumbalgia, ¿no? Y todo ello, ¿qué subdisciplina iba a estudiar esto? La biomecánica ocupacional, no se olvide. Entonces, en resumen, tenemos que la biomecánica médica evalúa patologías y genera soluciones. La biomecánica deportiva mejora el rendimiento con técnicas y con diseño de complementos. Y la biomecánica ocupacional adapta nuestro cuerpo con los elementos de nuestro entorno. También aquí, la columna vertebral está compuesta por 33 vértebras, tiene curvas fisiológicas conocidas como cifosis y lordosis, y
Y las sillas ergonómicas también van a tener un refuerzo lumbar a nivel de L2 a L4 para evitar que las fuerzas se concentren en un solo punto. Entonces, continuando acerca de lo que es la biomecánica del cuerpo humano, tenemos que el estudio del cuerpo humano va a analizar las fuerzas que ya vimos, ¿no? Que van a actuar sobre aquellas estructuras de carácter mecánico, ¿no? Estructuras, articulaciones, huesos y músculos. Entonces, estas fuerzas vamos a analizarlas para comprender las leyes de la física, como el movimiento del cuerpo y el equilibrio. Por otro lado, tenemos lo que es el esqueleto, ¿no? El esqueleto va a ser una estructura básica que va a estar compuesto por huesos y articulaciones y va a posibilitar los movimientos. Vamos a tener que el esqueleto se puede dividir en un esqueleto apendicular y un esqueleto axial. Entonces, el esqueleto apendicular va a estar conformado por estas estructuras que vemos que están sombreadas, estos huesos que están sombreados. Tenemos los huesos del miembro superior, tenemos la cintura pélvica y tenemos los huesos del miembro inferior. En el caso del esqueleto axial tenemos aquellas estructuras que conforman el cráneo, esos huesos que conforman el cráneo, los huesos de la cara, tenemos la caja torácica y tenemos la columna vertebral. Entonces, para hacer un breve repaso, esqueleto apendicular, miembro superior, huesos del miembro superior, cintura pélvica y huesos del miembro inferior. En el caso del esqueleto axial, tenemos los huesos que conforman el cráneo, tenemos los huesos que conforman la cara, tenemos la caja torácica o el tórax y tenemos la columna vertebral. Ahora, otro de los elementos o las estructuras de carácter mecánico teníamos que eran los músculos. Los músculos van a tener una característica que son transductores. ¿Qué quiere decir transductores? Que van a convertir la energía química en energía mecánica, energía eléctrica o energía térmica. Ahora, aquí sí quiero que presten un poco más de atención porque es un tema, o bueno, un subtema bastante recurrente en lo que es el examen parcial. Entonces, el momento, ¿qué va a ser? El momento es la masa en movimiento. Entonces, cuando un objeto no se mueve, su momento no existe. Acá quiero hacer hincapié. Cuando un objeto no se mueve, no es que sea cero su momento. No es cero, no es uno, no es dos, etcétera, sino que simplemente no existe, ¿ok? No existe. Pero nosotros para poder ver más didácticamente lo que son los ejercicios, o bueno, mejor dicho, el ejemplo que voy a mostrarles a continuación, ahí sí voy a utilizar lo que es cero cuando nos refiramos a que el momento, eh, el objeto no se mueve. Pero en realidad el momento no existe si es que el objeto no se mueve, no se olviden. Entonces, el momento va a ser igual a la masa por la velocidad, o el producto de la masa y la velocidad. Entonces, el momento va a estar representado con la letra P, la masa con la letra M y la velocidad con la V. Qué importante tenemos aquí es que el momento va a ser directamente proporcional a la masa y a la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta mi masa o aumenta mi velocidad, ¿qué va a pasar por ende? Porque el momento es directamente proporcional, el momento también va a aumentar, ¿no? Y la unidad de medida del sistema internacional es el kilogramo por metro por segundo. Entonces, aquí tenemos lo que es tres vehículos, ¿no? Tenemos un camión o un tráiler, tenemos una bicicleta y un automóvil. ¿Cuál de estos tres creen que tenga mayor momento si es que se encuentran en movimiento, claramente, ¿no? Porque si no se encuentran en movimiento, entonces su momento no existe. Entonces vuelvo a plantear la pregunta, ¿cuál de estos tres vehículos creen que tenga mayor momento si es que están en movimiento? Pueden prender su micro o pueden enviar por el chat. Chicos, ¿vieron algo? El camión, dicen, ¿no?
Sí, en este caso sería el camión. ¿Por qué? Porque mencionamos que el momento iba a ser igual al producto de la masa por la velocidad. Entonces, eh, el camión puede tener de masa muchas toneladas, ¿no? La bicicleta no tanto y el auto puede llegar a pesar 1 o 2 toneladas. Entonces, independientemente de la velocidad que pueda alcanzar estos vehículos, en este caso el automóvil puede alcanzar mayores velocidades, si su masa es muy inferior en comparación al camión, entonces el camión va a va a seguir teniendo mayor momento. Entonces, el camión vendría a ser el que tiene mayor momento, ¿no? Listo, entonces vamos a ver la relación entre lo que es el momento y la segunda ley de Newton. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza va a ser directamente proporcional a lo que es el producto de la masa por la aceleración. En resumen, fuerza va a ser igual a masa por aceleración. Entonces, la aceleración sabemos que va a ser igual a la velocidad entre el tiempo. Y entonces podemos reemplazar esto aquí. Entonces ya no ponemos aceleración, sino que ponemos fuerza igual a masa por velocidad entre tiempo. Entonces, este tiempo lo pasamos hacia el otro extremo de la ecuación y nos quedaría lo siguiente. Fuerza por tiempo va a ser igual a masa por velocidad. Esto ya vimos que la masa por la velocidad que era el momento, ¿no? La cantidad de movimiento. Pero ahora tenemos lo que es el impulso. El impulso simplemente va a ser ¿qué? Una fuerza que actúa en el tiempo. Esa va a ser básicamente la definición del impulso. Cabe resaltar que tanto el impulso como el momento van a tener la misma unidad de medida que vendría a ser los kilogramos por metros por segundo. Entonces, como les comentaba, aquí vamos a tener un ejemplo para poder ver la relación del impulso y el momento. Entonces, tenemos aquí un objeto que tiene una masa de 2 kilogramos, que no se va a encontrar en movimiento. Entonces, ¿qué dijimos? Que cuando un objeto no se encontraba en movimiento, su momento no existe, ¿verdad? No existe, pero para poder ver la relación entre el impulso y el momento vamos a considerarlo como cero. ¿Y por qué cero? Porque si no se está moviendo, entonces la velocidad, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a cero. Independientemente de la masa que tenga, en este caso 2, si lo multiplicamos por cero, ¿qué te va a dar? Cero. Por lo tanto, el momento, cuando no se encuentra en movimiento, no existe, pero con fines didácticos va a ser igual a cero en este caso. Ahora, ¿qué pasa si tenemos una fuerza que va a aplicarse sobre este objeto durante 2 segundos? Una fuerza durante 2 segundos. Tenemos fuerza, tenemos tiempo, ¿no? ¿Qué teníamos acá? Fuerza por tiempo igual al impulso. Por lo tanto, podemos hallar el impulso. El impulso va a ser igual a la fuerza por el tiempo. Entonces, la fuerza es 10 newtons y en segundos son 2 segundos. 10 por 2, 20 kilogramos por metros por segundo, ¿no? Ahora, entonces, vimos que el impulso aquí era igual a la masa por la velocidad. Ya tenemos lo que es el impulso, va a ser igual a la masa, que es 2 kilogramos, por la velocidad, que es lo que tenemos que hallar, ¿no? Entonces, la velocidad va a ser igual a 10 metros por segundo. Pero nosotros queremos hallar lo que es el momento, entonces simplemente vemos a qué era igual el momento, a masa por velocidad. El momento va a ser igual a ¿cuánto? Tenemos que la masa es 2 y la velocidad es 10 metros por segundo. Por lo tanto, el momento que va a ser igual a 20 kilogramos por metros por segundo. Entonces, podemos ver que el impulso es 20 kilogramos por metros por segundo. ¿Y cuánto es el momento? 20 kilogramos por metros por segundo. Por lo tanto, ¿a qué conclusión podemos llegar? A esta conclusión. En una colisión, un objeto experimenta una fuerza por un determinado tiempo, es decir, un impulso, que va a ocasionar una variación de su momento. ¿Por qué una variación? Porque vimos que inicialmente este objeto que no se encontraba en movimiento, ¿cuánto era su momento? Era cero. Luego que se aplicó una fuerza sobre este objeto, una fuerza de 10 newton durante 2 segundos, es decir, un impulso, este momento pasó de ser cero ¿a cuánto? A 20 kilogramos por metros por segundo.
Entonces hubo una variación del momento. Ahora, el impulso experimentado siempre va a ser igual a la variación de momento, que quiere decir que el impulso va a ser igual al momento, a la variación del momento. Y esa va a ser más básicamente lo que es la relación de la segunda ley de Newton con el momento. Ahora, este tema no lo tocan en su teoría como tal, pero sí lo ven en lo que es seminario, así que no voy a hablar o no voy a hablar mucho, no voy a hacer mucho hincapié en este tema. Entonces, vamos a ver lo que es el choque o colisión. El choque o colisión va a ser la interacción que se produce entre dos o más cuerpos cuando se ponen en contacto durante un corto periodo de tiempo. Corto periodo de tiempo. En este caso, la cantidad de movimiento se va a conservar, es decir, que el momento inicial va a ser igual al momento final. Ahora, tenemos otro dato importante que vendría a ser lo que es el coeficiente de restitución. Este coeficiente de restitución me va a ayudar a conocer qué tanto se consume de energía cinética. En otras palabras, este coeficiente de restitución me va a decir si se conserva o no se conserva la energía cinética. Y dependiendo de este coeficiente de restitución, vamos a tener diferentes tipos de choque o colisión. Tenemos un choque elástico, un choque inelástico y un choque plástico. Entonces, en el caso del choque elástico, vemos que el coeficiente de restitución va a ser igual a 1. Por lo tanto, la energía cinética se conserva, y es decir, que la energía cinética inicial va a ser igual a la energía cinética final. Y un tipo de choque elástico vendría a ser el rebote. Un ejemplo de choque elástico en la vida cotidiana no es muy real, dado que si bien existen algunos choques elásticos, algunos ejemplos de choque elástico en la vida real, en realidad solo se podrían aplicar algunos, como es el choque entre las partículas en los átomos de unos gases, pero en la vida real como tal vamos a encontrar algunos choques elásticos que en realidad no deberían considerarse porque siempre va a haber cierta energía despreciable. ¿A qué me refiero? Vamos a ver este ejemplo. Miren, aquí vamos a ver un ejemplo eh, de choque elástico, entre comillas, porque vemos que en realidad no vamos a poder apreciar un choque elástico como tal. Vamos a ver, aquí tenemos una bola blanca que inicialmente no se encontraba en movimiento, ¿no? Pero cuando se le aplica una fuerza, esta bola blanca va a estar en movimiento, es decir, que va a tener cierta energía cinética. Entonces, esta energía, entonces, cuando esta bola choca con la bola roja, la bola blanca choca con la bola roja, entonces, esta energía cinética va a pasar a esta energía, a esta bola roja, y por eso mismo es que esta bola roja se va a comenzar a desplazar. Y esta bola blanca, como ha perdido su energía cinética, se queda sin movimiento, ¿no? Pero vemos que brevemente sigue girando. Es porque aún se conserva cierto grado de energía, esa energía despreciable. Entonces podemos decir que si bien esto se considera como un choque elástico, realmente no lo es del todo, dado que hay cierto grado de energía que se pierde. Y lo que nos dice un choque elástico es que la energía cinética se debe conservar. Entonces vamos a volver a ver, vamos a volver a ver el video. Vemos que la bola blanca está estática, sin movimiento, y cuando se aplica una fuerza, esta bola blanca va a comenzar a desplazarse, es decir, va a tener energía cinética. Cuando hay una colisión, un choque con la otra bola, esta energía se pasa a la otra bola y esta bola blanca se queda sin energía, por lo tanto se queda sin movimiento. Pero como aún sigue girando, hay cierto grado de energía despreciable. Y esto vendría a ser lo que es el choque elástico. Ahora, en el choque inelástico vemos que el coeficiente de restitución va a ser igual, va a ser mayor a 0 y menor a 1. Entonces, la energía cinética no se conserva y por lo tanto la energía cinética inicial va a ser igual a la energía cinética final más calor liberado. Por otro lado, tenemos que... perdón. Algo que me olvidaba de mencionarles es que en el choque inelástico, dado que la energía cinética no se conserva, entonces esto puede llevar a la deformación de los objetos, como vemos aquí, ¿no?
Aquí vemos que en el choque inelástico específicamente, un ejemplo muy claro son los choques automovilísticos, vemos que los objetos se deforman, porque esta energía cinética no se va a conservar. Finalmente, en el choque plástico vemos que el coeficiente de restitución va a ser igual a cero, por lo tanto la energía cinética no se conserva y vamos a tener casi algo parecido, que la energía cinética inicial va a ser igual a la energía cinética final, pero con calor liberado más altamente, ¿no? Y la característica del choque plástico es que los cuerpos se quedan unidos. ¿Y cuál ejemplo tenemos? El choque de bolas de plastilina, ¿no? Cuando chocan se van a quedar pegadas. Ahora, como penúltimo punto de esta primera parte de lo que es biomecánica, tenemos lo que es el síndrome de latigazo. El síndrome de latigazo va a ser una lesión de la columna cervical producida con mayor frecuencia en los accidentes de tránsito. ¿Qué tipo de choque eran? Choque inelástico, ¿no? Porque había una deformación de los objetos dado que la energía cinética no se conservaba. Luego, en estos impactos puede lesionarse cualquier estructura del cuello, aunque lo más frecuente es la afectación de las vértebras C5 y C6. Esto no se olviden, las vértebras más afectadas son la C5 y la C6. Entonces, para hablar muy a grosso modo del síndrome de latigazo, ya que no es un tema que se toque mucho en su teoría, vamos a ver que el síndrome de latigazo va a tener ciertas fases. Tenemos una primera fase, que es el desplazamiento del tronco y los hombros hacia adelante. Luego tenemos una hiperextensión de la columna cervical y finalmente una hiperflexión, ¿no? Tenemos una hiperextensión y una hiperflexión. Básicamente eso va a ser la fase del síndrome de latigazo. Luego, dentro de los síntomas tenemos lo que es el dolor y contractura cervical y dorsal, ¿no? ¿Por qué? Porque los músculos de cuello también se van a ver afectados. Por lo tanto, vamos a tener dolor y contracturas. Justamente como hay una afectación de los músculos, también puede causar lo que es una cefalea tensional, es decir, un dolor de cabeza, ¿no? Y finalmente tenemos también lo que son los mareos y o vértigo y ansiedad o estrés postraumático. Finalmente tenemos lo que es la posturología, ¿no? Esta vendría a ser una disciplina médica que estudia la posición del individuo en el espacio. ¿Cuál va a ser el objetivo de la posturología? Va a ser corregir el factor mecánico de los diversos trastornos del aparato locomotor y la columna vertebral abordando distintas patologías. Entonces, una de estas patologías, o mejor dicho, uno de estos trastornos vendría a ser lo que es la escoliosis. Y justamente vamos a hablar de esto en la clase de hoy. La escoliosis vendría a ser lo que es una deformidad de la columna vertebral en tres dimensiones, donde el plano coronal excede 10 grados, que vendría a ser lo que es el ángulo de Cobb, que ya vamos a ver la importancia de este ángulo. Y también va a haber un desplazamiento lateral del cuerpo vertebral que va a cruzar la línea media y se puede acompañar de una rotación. Entonces, aquí tenemos una radiografía en una incidencia anteroposterior de un paciente con escoliosis. Vamos a ver esta deformidad, esta desviación de la columna, y vamos a ver estas líneas imaginarias, esta línea media imaginaria y esta línea vertical centrosacra, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hallar nuestro ángulo de Cobb que mencionamos? Entonces vamos a ver nuestra desviación que está aquí, ¿no? Entonces vemos nuestra desviación y vamos a evaluar las vértebras que lo conforman. La vértebra inicial y la vértebra final. ¿Ok? Vamos a trazar unas líneas y vamos a formar un ángulo. Vamos a formar un ángulo. Entonces, esto vendría a ser lo que es el ángulo de Cobb, ¿no? ¿Cuál es la importancia de este ángulo de Cobb? Este ángulo de Cobb nos va a permitir determinar si es una escoliosis o no. Por ejemplo, si este ángulo es mayor a 10 grados, entonces estaremos frente a una escoliosis. Ahora, si este ángulo de Cobb es menor a 10 grados, entonces ya no podemos determinar que es una escoliosis,
sino simplemente estaremos hablando acerca de una asimetría vertebral. Y esta vendría a ser, ¿no?, la importancia del ángulo de Cobb. Entonces, no se olviden, cuando tenemos una escoliosis, estamos hablando de un trastorno que que consiste en una deformidad de la columna vertebral, donde va a haber una, un aumento o sí, un aumento del ángulo de Cobb, que si es mayor a 10 grados estaríamos frente a una escoliosis como tal, pero si es menor a 10 grados vendría a ser lo que es una simetría vertebral. Esta desviación también está acompañada de un desplazamiento lateral del cuerpo vertebral que cruza la línea media, que justamente lo podemos ver aquí, ¿no? Aquí tenemos nuestra línea media y vemos que estos cuerpos vertebrales están desplazados. Y entonces eso sería parte de lo que es una escoliosis. Listo, chicos, vamos a continuar con la segunda parte de esta clase, que vendría a ser lo que es la biodinámica médica. Específicamente vamos a hablar acerca de lo que es el trabajo, la energía, potencia, y vamos a hacer mucho más hincapié en lo que es biofísica muscular. Entonces vamos a comenzar a definir lo que es un trabajo. Coloquialmente, trabajo hace referencia a lo que es un esfuerzo físico o mental para poder generar un resultado. Por ejemplo, ya sea ustedes o sus papás, seguramente llegarán de trabajar y dicen, estoy muy cansado de tanto trabajo. Entonces, aquí estamos haciendo referencia a lo que es un esfuerzo físico. En cambio, nosotros como estudiantes también estamos muy cansados de realizar trabajos. Entonces, aquí estamos hablando de un esfuerzo mental, ¿no? Entonces, esa va a ser la definición de trabajo coloquialmente, o la que más escuchamos en la vida cotidiana. Sin embargo, en física, esta definición va a cambiar un poco. Aquí vamos a denominar como trabajo en física a una fuerza que actúa sobre un objeto para causar un desplazamiento. Entonces, el ejemplo más característico de trabajo es cuando vamos a los supermercados, por ejemplo, Metro, Plaza Vea, Wons, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros usualmente cuando vamos a comprar bastantes cosas, lo que agarramos es un carrito. Entonces, nosotros para poder desplazar o mover este carrito, vamos a generar una fuerza para que este objeto pueda desplazarse. Entonces, vamos a estar realizando un trabajo. Y esa va a ser la definición de trabajo. Vuelvo a repetir, fuerza que actúa sobre un objeto para causar un desplazamiento. Entonces, este trabajo va a tener cierta fórmula y vamos a verla a continuación. Entonces, este ejemplo vamos a ver cómo calcular el trabajo. Aquí tenemos un carrito que se va a desplazar del punto A al punto B y va a tener una fuerza que va a actuar sobre él para que justamente se genere ese desplazamiento. Tenemos esta fuerza representada por esta flecha, ¿no? Entonces, como va a ir del punto A al punto B, vamos a tener una distancia. Entonces, la característica de esta fuerza, de este vector, es que va a ser paralelo a la distancia. Entonces, cuando la fuerza está paralela a la distancia, solo en estos casos el trabajo se va a calcular de la siguiente manera. Va a ser fuerza por distancia. Entonces el trabajo se va a calcular entre el producto de la fuerza y la distancia. ¿Y cuál va a ser su unidad de medida? La fuerza se mide en newton, ¿no? Y la distancia en metros. Newton por metro me dan lo que son los joules. Por lo tanto, el trabajo se mide en joules o también le llaman algunas personas julios, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, cuando la fuerza es paralela a la distancia, solo en estos casos el trabajo se va a calcular entre el producto de la fuerza y la distancia. Ahora, aquí vamos a tener otro caso. Aquí vemos algo similar, vemos que este auto se va a desplazar también del punto A al punto B, pero aquí vemos que la fuerza ya no es paralela a la distancia, sino que va a estar ligeramente inclinado, ¿no? Entonces nosotros para poder calcular el trabajo ya no podemos hacerlo directamente fuerza por distancia, porque no es paralelo. Entonces, para poder calcular esto, vamos a tener que descomponer este vector. Entonces, descomponemos este vector en un componente fy y en un componente fx. Entonces, vamos a ver cuál de estos componentes me va a ayudar a determinar el trabajo. Entonces, el
componente FY no me va a determinar el trabajo. ¿Por qué? Porque mencionamos que el trabajo, como se definía como una fuerza que actúa sobre un objeto para realizar un desplazamiento. Si este vector FY o este componente FY estuviera ejerciendo trabajo sobre este automóvil, el automóvil estaría dirigiendo hacia arriba, ¿no? Entonces, este componente no está ejerciendo trabajo, por lo tanto, no nos va a permitir poder determinarlo. Mientras tanto, este componente Fx sí está generando trabajo porque se está desplazando el automóvil en esa dirección. Por lo tanto, este sí nos va a permitir poder determinar o calcular el trabajo. Entonces, el trabajo ¿a qué va a ser igual? A f de x, el componente de f de x, por distancia. Ahora, aquí vemos que esto va a ser un triángulo rectángulo, ¿no? Y por ello mismo podemos calcular este componente de fx a través de una razón trigonométrica. ¿Qué razón trigonométrica? Me va a relacionar lo que es la hipotenusa y el cateto adyacente, el coseno, ¿no? Coseno. Ujú. Claro, el coseno. Entonces, el coseno de teta, del ángulo teta, que va a ser igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, el coseno de teta por la fuerza va a ser igual a f de x. Entonces, aquí ya no ponemos f de x, sino que ponemos trabajo va a ser igual a coseno de teta por fuerza por distancia. Y esa vendría a ser nuestra fórmula, ¿no? El trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia por el coseno de teta. Entonces no se olviden, cuando la fuerza era paralela, ahí sí se podía multiplicar de frente, fuerza por distancia. Pero cuando no es paralela, se tiene que descomponer ese vector y aplicar el coseno del ángulo, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la energía mecánica. La energía mecánica también va a ser aquella energía que se ha almacenado en un cuerpo que me va a permitir realizar un trabajo, es decir, realizar un desplazamiento. Esta energía mecánica se puede subdividir en una energía potencial y una energía cinética. Sobre la energía cinética ya hablamos un poco en la anterior parte de la clase, pero vamos a recordar, ¿no? Entonces, tenemos que la energía potencial se puede dividir a su vez en dos, ¿no? La energía potencial gravitatoria, que esta energía va a tener el cuerpo en función a su altura. En otras palabras, una de las variables que va a intervenir en lo que es la energía potencial gravitatoria es la altura. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, aquí tenemos una grúa y ¿qué es lo que va a pasar? Eh, si esta está cargando una caja, pongámosle, no sé, 10 kilogramos, no es lo mismo que suelte esta caja a 10 metros de altura que a 100 metros de altura. Obviamente, la que va a almacenar mayor energía es la que esté a mayor altura. Es por ello que la energía potencial gravitatoria va a ser, una de sus variables va a ser la altura. Pero también va a intervenir la gravedad y la masa, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es la energía potencial elástica. Esta es la energía almacenada por los materiales elásticos, ¿no? Y su fórmula va a ser la siguiente, un medio de una constante por la distancia de la altura, que es representado con la letra X, ¿no? En realidad esto no es muy importante que se aprendan de la fórmula, simplemente deben saber que la energía mecánica se subdivide en energía potencial y energía cinética, y la subdivisión de esto. Pero la fórmula en realidad no es muy importante que se las aprendan, solo es para que tengan conocimiento. Luego, la energía cinética, habíamos mencionado que ella era aquella energía era el que se encontraba en movimiento. En otras palabras, si un objeto se encontraba en movimiento, sin importar la dirección que tenga, iba a contar con lo que era la energía cinética. Entonces, la energía cinética, específicamente la que se va a relacionar con el movimiento o el desplazamiento de un objeto, va a ser la energía cinética traslacional. Y la fórmula va a ser la siguiente, un medio por masa por velocidad al cuadrado. Un dato sí bastante resaltante es que el trabajo, la energía potencial y en la energía cinética van a tener la misma unidad de medida que ya vimos que era los joules, ¿no? Finalmente, para hablar acerca de lo que es esta parte de biodinámica, tenemos lo que es la potencia.
La potencia, ¿cómo se va a definir? Se va a definir como la cantidad de trabajo que tiene que realizar una fuerza en la unidad de tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos una persona que le vamos a poner número 1 y a esta persona que vamos a ponerle el número 2. Ambos van a tener que desplazar esta botella, este bidón de agua, en cierta distancia, ¿no? En cierta distancia. Claramente va a ser la misma distancia. Y pongámosle que esto, no sé, sean 20 litros, ¿no? 20 litros y aquí también 20 litros. Entonces, esta persona 1 va a realizar este trabajo, es decir, de desplazar este objeto en esta distancia, en, pongámosle, 10 segundos. Y esta persona 2 va a realizar el mismo trabajo, es decir, va a desplazar este bidón en la misma distancia, pero lo va a hacer en 1 minuto. Entonces, esta persona podemos decir que tiene mayor potencia. ¿Por qué? Porque ha realizado el mismo trabajo, pero en 10 segundos, es decir, en menor tiempo. Y eso va a ser lo que es la potencia, ¿no? La cantidad de trabajo que tiene que realizar una fuerza en la unidad de tiempo. Por lo tanto, la potencia va a ser igual al trabajo entre el tiempo. Y la unidad de medida de la potencia van a ser los watts. Entonces, este concepto de potencia también se pueden aplicar a lo que son los automóviles, ¿no? ¿Por qué? Porque el auto no importa tanto la cantidad de trabajo que pueda realizar, sino la velocidad o la rapidez en que pueda alcanzar ese trabajo. Por ejemplo, por ello tenemos los motores, que tenemos 1.2, 1.6, ¿no? Mientras mayor sea esto, es porque puede alcanzar mayores velocidades en un corto periodo de tiempo. Y es ahí donde tenemos otro concepto que son los caballos de fuerza, que también va a estar en relación con lo que son los watts. Por ejemplo, un caballo de fuerza va a ser igual a ¿cuánto? A 750 watts. Y bueno, ahora sí pasamos a hablar acerca de lo que es la biofísica muscular, ¿no? Que esto sí va a ser es la parte más importante de esta clase. Tenemos que el tejido muscular va a ser caracterizado porque va a tener células que van a tener una gran cantidad de filamentos contráctiles. En otras palabras, una célula muscular es una célula capaz de contraerse. Dentro de esas funciones que tiene el tejido muscular, vamos a encontrar las siguientes. Vamos a encontrar una de sus funciones principales, que es la locomoción. Locomoción, que vendría a ser el movimiento del cuerpo, ¿no? Otra de sus funciones es que va a generar presión en las cavidades del corazón para de esta manera poder bombear la sangre, claramente. También lo vamos a encontrar formando las paredes de las arterias, sobre todo las de gran calibre. Y también vamos a encontrarlo en el sistema respiratorio, ¿no? Y el sistema digestivo. Entonces, esa va a ser más que todo las funciones del tejido muscular. Ahora, para poder comprender un poco mejor el tejido muscular, vamos a hacer algunas eh, similitudes, ¿no? Tenemos que la fibra muscular, vamos a referirnos específicamente a una célula muscular, no a un grupo de células, sino a una célula en específico. Cuando hablemos de sarcolema, vamos a hacer referencia a lo que es una membrana plasmática. Cuando hablemos de sarcoplasma, hablaremos acerca de lo que es un citoplasma, o el citoplasma, ¿no? Que podemos encontrarlo en una célula común, ¿no? Y cuando hablemos de retículo sarcoplásmico, estaremos haciendo referencia a lo que es el retículo endoplasmático liso. También vamos a ver acerca de los miofilamentos, que va a ser igual a lo que son los microfilamentos. Entonces, estas similitudes nos va a permitir poder entender mejor acerca de lo que es el tejido muscular. Entonces, si nosotros hablamos de una fibra muscular, vamos a tener que hablar de dos miofilamentos. ¿Cuáles son esos dos miofilamentos principales? Tenemos la actina y la miosina. Entonces, estos dos filamentos se van a disponer de cierta forma alrededor de lo que es el citoplasma, ¿no?
o en este caso estaremos hablando de sarcoplasma. Entonces, la actina representa lo que son los miofilamentos delgados y la miosina los gruesos. Entonces, nosotros vamos a poder clasificar el tejido muscular conforme estos miofilamentos se dispongan. Por ejemplo, si lo hacen de forma lineal, vamos a tener dos tipos de tejido muscular. Si, eh, si esta disposición la hemos encontrar pegada al hueso, por así decirlo, si este tejido lo encontramos pegado al hueso, estaremos hablando de un tejido muscular estriado esquelético. Pero si lo encontramos en las cavidades del corazón, estaremos hablando de un tejido muscular estriado cardíaco, simplemente tejido muscular cardíaco. En cambio, si esta disposición de la actina y la miosina lo hacemos de forma reticular, es decir, como formando de redes, estaremos hablando acerca del tejido muscular liso, porque ya no forma estriaciones. Entonces aquí tenemos justamente estos tipos de tejido muscular. Tenemos el tejido muscular estriado esquelético, el tejido muscular estriado cardíaco y el tejido muscular liso. Como menciona aquí este cuadro, las características de las fibras, tenemos que el tejido muscular estriado esquelético, las fibras o las células musculares son cilíndricas, multinucleadas. Aquí tenemos una, tenemos dos, tres, son los núcleos multinucleados, y la característica de estos núcleos es que van a estar orientados a la periferia y van a formar como estriaciones. En el caso del tejido muscular estriado cardíaco, vemos que estas fibras musculares son más alargadas y van a tener unas bifurcaciones, ¿no? Aquí vemos esta bifurcación. ¿Qué más? También van a ser estriadas y van a presentar uno o dos núcleos. Y en el caso del tejido muscular liso, van a ser pequeñas, van a tener una forma fusiforme, como formando un saco, y solo van a tener un núcleo central, y no van a presentar claramente estriaciones. Con respecto a la rapidez de la contracción y relajación, tenemos que en el caso del tejido muscular estriado esquelético, esta contracción va a ser rápida. En el caso del tejido muscular estriado cardíaco también va a ser rápida. Y en el caso del tejido muscular liso va a ser lento. Mientras tanto, en la contracción voluntaria e involuntaria tenemos que en el caso del tejido muscular estriado esquelético va a ser voluntaria. En el caso del tejido muscular estriado cardíaco va a ser involuntaria. Y en el tejido muscular liso también va a ser involuntaria. De esta manera, en esta clase solo vamos a centrarnos específicamente en lo que es el tejido muscular estriado esquelético, ¿no? Entonces, tenemos que aquí que el tejido muscular estriado esquelético va a estar formado por fibras musculares. Y se va a caracterizar ¿por qué? Porque sus células van a denominarse como sincitios multinucleados. Sincitios multinucleados. ¿Qué es un sincitio multinucleado? Ahorita vamos a ver. Un sincitio multinucleado una célula muscular, que va a tener bastantes núcleos que van a estar orientados a la periferia. Pero ¿por qué tienen varios núcleos? Porque sabemos que durante las células precursoras de estas fibras musculares van a ser los mioblastos, ¿no? Entonces, estos mioblastos se van a fusionar para formar una célula en común que vendría a ser el sincitio multinucleado. Entonces, los mioblastos se fusionan y me dan una célula única, que se conoce como sincitio multinucleado, que va a ser una célula muscular que va a tener varios núcleos orientados hacia la periferia. Entonces, estas fibras musculares no van a estar solas, sino que van a estar rodeadas por un tejido de sostén, eh, un tejido conectivo que va a poder juntar estas fibras, va a empaquetar estas fibras. Entonces, cuando este tejido o esta membrana rodea a una sola fibra muscular, esta vendría a ser una sola fibra muscular, vamos a conocer esta membrana como endomisio. Endomisio. En cambio, cuando esta membrana me rodea a todo un conjunto de fibras musculares que van a conocerse como fascículo, al conjunto de fibras musculares,
se va a conocer como fascículo. Entonces, si me rodea todo un fascículo, esta membrana va a ser denominado como perimicio. Y finalmente, si esta membrana me rodea a todo el músculo, va a denominarse como epimicio. Entonces, este, esta membrana o este epimicio se va a replegar a cierto nivel, que vendría a ser lo que es el tendón. Y este tendón se va a insertar en una estructura ósea, es decir, un hueso, ¿no? Además, estas membranas, este tejido conectivo va a ser penetrado por los vasos sanguíneos que se van a encargar de irrigar a este músculo, claramente. Entonces, recapitulando, cuando esta membrana o este tejido conectivo me rodea a una sola fibra muscular, estaremos hablando del endomisio. Si esta membrana me rodea a todo un fascículo o a un conjunto de fibras musculares, estaremos hablando de perimicio. Y si me rodea todo el músculo, estamos hablando del epimicio. El epimicio se repliega, forma el tendón y se inserta en los huesos. Otro punto que estábamos viendo era lo que era el sarcoplasma. La característica del sarcoplasma es que este se va a dividir en dos sectores. Vamos a tener un sarcoplasma filamentoso y un sarcoplasma no filamentoso. Entonces, como su mismo nombre lo dice, en ese sarcoplasma filamentoso vamos a encontrar los filamentos. ¿Qué filamentos habíamos visto? Los filamentos de actina y miosina, que me van a formar lo que es el aparato contráctil. Entonces, en el sarcoplasma filamentoso vamos a encontrar al aparato contráctil. Mientras que en el sarcoplasma no filamentoso vamos a encontrar otra serie de estructuras como las mitocondrias, los túbulos T, etcétera, que ahorita no es importante estudiarlos, ¿no? Ya lo estudiarán más adelante. Entonces, como les mencionaba, en el sarcoplasma filamentoso vamos a encontrar el aparato contráctil. Sin embargo, algo que no les mencioné es que el conjunto de cada fibra muscular iba a estar formada por un conjunto de miofibrillas. Entonces, las miofibrillas van a formarme lo que es una fibra muscular, miofibrillas. Entonces, las miofibrillas a su vez van a estar conformadas por un conjunto de filamentos. ¿Qué filamentos? De actina y miosina, ¿no? Ahora, estas miofibrillas van a estar segmentadas por unas líneas que se denominan líneas Z. Entre dos líneas Z, vamos a encontrar al sarcómero. El sarcómero vendría a ser la unidad mínima funcional contráctil del tejido muscular. Entonces, esta estructura va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser la unidad mínima funcional de nuestro tejido muscular, ¿no? Ahora, este sarcómero, como vimos, se va a encontrar entre dos líneas Z y además va a estar cementada también o va a estar conformada por diversas bandas y líneas, ¿no? Vamos a tener unas bandas que se denominan bandas I. Estas bandas que atraviesan la línea Z se denominan bandas I o también bandas claras que van a estar conformadas o formadas por actina. Y un dato importante es que estas bandas I se anclan aquí, se anclan a este nivel que vendría a ser la línea Z a través de una proteína de fijación muy importante, que es la proteína alfa-actinina. Entonces, bandas I van a estar formadas por actina. Ahora,
Las bandas A, estas bandas que vemos ahí, que van a estar orientadas a la línea M, van a denominarse como bandas oscuras o bandas A, que van a estar formadas en toda su extensión por miosina. Entonces, aquí sí hay un dato muy importante, es que la actina ayuda a la formación de las bandas A también. ¿Por qué? Porque aquí vemos un sector que hay una superposición de entre las bandas I y las bandas A, es decir, la actina y la miosina. Pero hemos mencionado que las bandas A va a estar formada por miosina. ¿Por qué? Porque en toda su extensión, toda esta extensión de aquí, vemos que solo es miosina. Por lo tanto, se puede decir que las bandas A están formadas por miosina, no obstante, las bandas I, es decir, la actina, también ayuda a su formación. Y por otro lado, aquí encontramos un sector que solo va a estar formado netamente por miosina, y a ese es a lo que conocemos como bandas H, banda H, que va a estar formada por solo miosina. Entonces, esa más que todo va a ser la distribución del sarcómero, ¿no? En la imagen de la derecha vamos a encontrar un poco mejor. Aquí tenemos la línea Z, tenemos también las bandas claras o bandas I que van a atravesar esta línea Z y que se van a fijar a la línea Z a través de una proteína importante que es la alfa-actinina. Luego, aquí vamos a encontrar las bandas A que van a estar formadas por miosina, pero la actina también ayudaba a su formación. Y aquí tenemos un sector que va a estar formado netamente por miosina, que vendrían a ser las bandas H, la banda H. Entonces, como estábamos hablando de miofilamentos, mencionamos que teníamos dos tipos de miofilamentos. Los filamentos delgados, que uno de ellos era la actina, y los filamentos gruesos, que estábamos hablando acerca de la miosina, ¿no? Entonces, vamos a hablar acerca de los miofilamentos delgados y gruesos, comenzando con la actina F. La actina F vendría a ser lo que es un polímero. Polímero porque va a estar formado por monómeros, ¿no? Entonces, cada una de estas bolitas verdes que vemos aquí se va a denominar como actina G, que vendría a ser los monómeros, ¿no? Entonces, cuando estas actinas G se unen entre sí, me van a formar al polímero que es la actina F, y esta es la que va a formar las bandas I. La actina F es la que forma las bandas I. Entonces, la actina G, que vendría a ser el monómero, se junta con otras actinas G y me forma la actina F. Otro dato importante de la actina F es que va a ser bipolar, que quiere decir que va a tener dos polos, claramente, dos extremos. Un extremo positivo o un extremo más, que se va a unir a la línea Z a través de ¿qué proteína? Alfa-actinina. Y un extremo menos o minus, que se va a orientar a la línea M y colabora en la formación de la bandas A, ¿no? Bandas A. Otro de los filamentos delgados, entonces ya vimos actina F, tenemos lo que es la tropomiosina. La tropomiosina tiene la característica que va a encargarse de cubrir los sitios de unión de la actina para la miosina, como vemos aquí. Aquí tenemos la tropomiosina que está cubriendo los sitios de unión de la actina para la miosina. Esa va a ser su función de la tropomiosina. Y luego tenemos aquí en el último, bueno, en última instancia, hablando acerca de lo que son los filamentos delgados, tenemos lo que es la troponina. La troponina va a ser importante porque va a encontrarse en lo que es el inicio y la inhibición de la contracción muscular.
La troponina va a ser un trímero porque va a estar formado por 3 subunidades. Una troponina C, una troponina C, una troponina T y una troponina I. Entonces, su mismo nombre nos va a dar algunos indicios de su función. En el caso de la troponina C, va a fijar lo que es el calcio para el inicio de la contracción. La troponina T se va a unir a la tropomiosina para liberar los sitios de unión, porque mencionamos que una de la función de la tropomiosina era cubrir los sitios de unión. Entonces, cuando se une con la troponina T, esta tropomiosina se desplaza y por lo tanto libera los sitios de unión. Y la troponina I va a encargarse de la inhibición. La inhibición entre la interacción de los sitios de unión de la actina y las cabezas de miosina. Entonces, aquí tenemos el complejo de troponina, que era un trímero que iba a estar formado por 3 subunidades. Entonces, cuando se une el calcio a la troponina C, ¿qué va a pasar? Va a formarse un cambio conformacional que a su vez va a generar un cambio conformacional en las otras 2 subunidades. Entonces, se une el calcio, la troponina T se une a la tropomiosina, libera los sitios de unión y ya no se inhibe la interacción entre la cabeza de actina y miosina porque también va a inhibirse esta subunidad. En otras palabras, se inhibe al inhibidor, ¿no? Y de esta manera se puede realizar la contracción ya que están libres los sitios de unión y no hay ninguna inhibición de la interacción. Entonces, no se olviden, aquí tenemos el extremo minus de la actina F que se unía que se orientaba a la línea M y ayudaba a la formación de las bandas A. Y tenemos al extremo más que se unía a la línea Z a través de una proteína importante que era la alfa-actinina. Finalmente tenemos el último de los filamentos gruesos, que vendría a ser la miosina 2. Esta miosina 2 es esta, ¿no? Esta de aquí. Esta de aquí, esta solita, que va a estar formado por una cabeza y unas colas. Y a su vez también por cadenas ligeras y pesadas que no es muy importante hacer hincapié. Lo que sí debemos saber es que las cabezas, o bueno, la cabeza, mejor dicho, va a ser el sitio de unión para la actina. Sitio de unión para la actina y también sitio de fijación de ATP. Entonces, esta miosina 2 va a comenzar a enrollar su cola con otras miosinas 2 y me va a formar un filamento grueso. Y van a dejar las cabezas expuestas, ¿no? Se exponen las cabezas para que se puedan unir a la actina y se enrollan las colas. Entonces aquí tenemos un resumen de todo lo que hemos hablado. Tenemos que nuestro músculo esquelético va a estar formado por fascículos, que vendría a ser un conjunto de fibras musculares, ¿no? Aquí vendría a ser el fascículo. Y va a estar formado por fibras musculares. Entonces aquí tenemos una de esas fibras musculares que va a ser una célula muscular que va a ser un sinsitio multinucleado porque va a tener varios núcleos que van a estar orientados hacia la periferia. Otro dato importante es que esta fibra muscular a su vez va a estar formado por miofibrillas, que son estas que observamos aquí. Estas son miofibrillas que van a estar formadas también a su vez por miofilamentos. Entonces, estas miofibrillas van a estar segmentadas por estas líneas que vemos más oscuras, que son las líneas Z. Entre dos líneas Z vamos a encontrar al sarcómero, ¿no? Al sarcómero, que vendría a ser la unidad mínima funcional contráctil del tejido muscular. Este sarcómero iba a estar dividido en ciertas bandas. Teníamos las bandas I, que iban a ser formadas por actina, actina F. Teníamos las bandas A, que iban a estar formadas por miosina, pero también por la superposición de la actina. Y finalmente teníamos la banda H, que iba a estar formada netamente de lo que es miosina, solo miosina. Entonces aquí tenemos un sarcómero relajado, donde vemos la disposición de las bandas I, de las bandas A
y de las bandas H, de la banda H, ¿no? Entonces, cuando se contrae este sarcómero, aquí vemos que la banda I se ha acortado. Vemos que la banda H también se ha acortado, pero las bandas A mantiene su longitud. Por lo tanto, decimos que las bandas I y las bandas H se acortan, pero la banda A no se modifica su longitud, no se modifica. Es decir, que ni se alargan ni se acortan, simplemente no se modifica. Y eso vendría a ser todo con respecto a lo que es biodinámica. ¿Alguna pregunta hasta ahí?